nos encontramos con la profesora Blanca de la Unidad Educativa San Jerónimo de Pinta y le vamos a hacer la entrevista acerca de la creatividad. Como primera pregunta tenemos, en su opinión, ¿qué es creatividad? Bueno, muy buenos días. Con ustedes les agradezco mucho por estar aquí, ¿no? Y por habernos tomado en cuenta acá las maestras de educación inicial de la Unidad Educativa San Jerónimo. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? La creatividad, bueno, es algo innato que tenemos todas las personas, es algo único que no en todas las personas se puede desarrollar, ¿no? La creatividad tiene, como les digo, algo innato, algo único en cada ser. Eso es algo para mí la creatividad, ¿no? Muchas gracias. Según su opinión de lo que es la creatividad, ¿esta se acerca más a un concepto como habilidad, capacidad, actitud o competencia? Bueno, yo le veo como una capacidad a la creatividad. Como les dije, no todas las personas somos capaces de hacer algo, ¿no? Para mí es una capacidad que tienen los seres humanos. ¿Considera usted que una persona es creativa? ¿Por qué? Como le dije, no todas las personas somos creativos, somos capaces de hacer algo. Cada persona es diferente y es única. Es por eso que la creatividad viene a ser algo fundamental para cada persona, ¿no? ¿Cuáles son, en su criterio, las características personales del sujeto creativo? Las características personales, ¿no? Vendría a ser una persona activa, una persona capaz, una persona irrepetible. Las características. A nivel profesional, ¿cuáles son las características de un docente creativo? Bueno, a nivel profesional, bueno, yo hablaría en mí, ¿no? Porque yo trabajo con niños pequeños. Bueno, vendría a ser las características que viene activo, una persona muy activa, ¿no? Un docente que se imagina, un docente que no repite las cosas, ¿no? Eso vendría a ser. ¿Cuáles considera usted que son las características deseables de los docentes de primaria y secundaria? Bueno, ahí en esa pregunta, ¿deseables en qué aspecto? Porque no le entendería mucho porque dice deseables de los docentes de primaria y secundaria. Sería como, por ejemplo, ¿qué desearía usted que los docentes de primaria y secundaria hicieran para que desarrollar la creatividad en los niños? Ah, ya. Bueno, ahí sí ya no me pasa eso. Bueno, yo en ese aspecto de los docentes de primaria y secundaria, que no sean muy escolarizantes con los niños, que no les escolaricen mucho, ¿no? Quisiera que a los niños les desarrollen la creatividad con el juego, afuera, en actividades lúdicas más que todo. No escolarizarles a los niños, eso con los docentes de primaria y secundaria. ¿Considera la creatividad como un elemento indispensable para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes? Claro, es algo muy indispensable, porque sin creatividad no logramos nada, logramos seres que repiten las cosas, seres mecánicos. Con la creatividad logramos muchas cosas. ¿Cree que el sistema educativo ecuatoriano promueve y permite en sus programas y con sus propuestas metodológicas la creatividad? A ver, el sistema educativo. ¿A nivel general estamos hablando? Sí, a nivel general. ¿Cree usted que el sistema educativo promueve programas para que los docentes se capaciten y puedan desarrollar la creatividad a sus alumnos? Bueno, yo hablaría, como les digo, en mi campo, ¿no? El Ministerio de Educación promueve mucho los cursos mediante el CIPROFE, cursos que promueven la creatividad. Justamente estaba en un curso que estuve de experiencias de aprendizaje. Con experiencias de aprendizaje promueve muchísimo la creatividad en los niños, porque ellos son los autores propios de su aprendizaje. A través de sus experiencias, nosotros desarrollamos con ellos la creatividad.
¿Es posible enseñar creatividad en las escuelas, colegios públicos y especialmente en aquellas zonas urbanas marginales y de áreas rurales del Ecuador? Y yo creo que es ahí donde más se promueve la creatividad. ¿Por qué? Porque es ahí donde no se tiene material lúdico, no se tiene una infraestructura adecuada. Es ahí donde nosotros promovemos más la creatividad. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, no tenemos, por ejemplo, no tenemos pelotas, ¿ya? ¿Cómo a los niños desarrollamos que les hagan una pelota? ¿No? Con papel, con lana, con tela. ¿Ya? Es ahí donde se promueve, creo yo, que se promueve más la creatividad. Los programas extensos de actividades escolares fuera del horario escolar permiten el desarrollo de la creatividad en usted y en sus alumnos. Los programas extensos, o sea, ¿cómo sería esa pregunta de actividades escolares? Por ejemplo, en los programas extensos, cuando hay una casa abierta, ¿Ya? donde los niños van a poder observar lo que han hecho sus compañeros, ¿cree usted que eso promueve que los niños imaginen cosas diferentes al ver los trabajos expuestos? Claro, es ahí donde los niños crean hipótesis. ¿Cómo le digo? Es ahí donde ellos van a fomentar más sus ideas en las casas abiertas. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos hicieron y donde ellos van a exponer. ¿Y cree que eso le sirve a usted para también intentar hacer algo diferente o copiar esos trabajos y tratarlos de remodelar, hacer con los niños? Yo creo que copiar no, hacer algo similar pero diferente. Entonces sí genera que sí, claro, sí me genera mucho que los niños tengan creatividad porque son ellos los autores los que van a, qué sé yo, a exponer su material elaborado. Respecto a su historia escolar personal, ¿recuerda si sus maestros o maestras eran creativos? Coméntenos alguna experiencia. Bueno, con respecto a mi experiencia, ¿no? Los maestros, bueno, mis maestros que fueron, no eran tradicionalistas, eran muy tradicionalistas y no nos dejaban que desarrollemos la creatividad, ¿no? Bueno, hoy hablamos de una educación nueva, que dejamos que los niños crean sus hipótesis, construyen su conocimiento más que todo, muy bien, construyen su conocimiento. Antes no, ya le digo, mis maestros eran tan tradicionalistas que no nos dejaban que no dejábamos que nos hagan preguntas, hacer preguntas a ellos, ¿no? Eso. ¿Cómo le hubiera gustado a usted que fuera su proceso educativo? Que fuera un proceso donde yo pueda hacer las preguntas que yo quiera, ¿no? O sea, más que todo y que me ayuden mis maestros, porque ya le digo, como antes era tan tradicionalista y no nos dejaban descubrir cosas nuevas, no nos dejaban ser creativos, ¿no? Eso hubiese sido que me hubiese enseñado mucho la creatividad, desarrollar la creatividad. ¿Qué se necesita para desarrollar la creatividad? Mucha imaginación, mucha imaginación. Y como última pregunta, ¿cree usted que la creatividad se puede desarrollar a través de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas del Ecuador? Sí se puede desarrollar, ¿no? Dependiendo mucho cuál sea el tema de que vaya o el proyecto que se plantee en las universidades, ¿no? Y no como por ejemplo, la creatividad puede ser en general, con todos los campos y los ámbitos. Ya le digo, depende mucho el tema generador o el proyecto que se promueva en la universidad. Muchas gracias, profe. Buenos días, nos encontramos en la unidad educativa San Jerónimo. Estamos con la licenciada Natalie García. A continuación le vamos a hacer la entrevista acerca de la creatividad. Profe, según su opinión, ¿qué es creatividad? Es la capacidad que tiene una persona para resolver un problema. Según su opinión de lo que es la creatividad, ¿está cerca más su concepto como habilidad, capacidad, actitud o competencia? No, pienso que es la capacidad para desarrollarse profesionalmente o personalmente. ¿Se considera usted una persona creativa? ¿Por qué? Por el lugar donde trabajo, usualmente
aquí en la institución debemos buscar, yo que sé, enseñar usando elementos, o sea, no reciclables, buscar ideas nuevas, porque realmente hay papitos que no tienen ese dinero para comprar un material. Pues nosotros debemos buscar el medio creativo de, yo que sé, hacer un elemento, una pelota o una maraca con una botella, o sea, buscar ideas. ¿Cuáles son, en su criterio, las características personales del sujeto creativo? Que sea espontáneo, activo, imaginativo, innovador, también que sea inteligente, que busque la forma de desarrollar en nuestro caso, que somos maestras, desarrollar la capacidad intelectual de uno. A nivel profesional, ¿cuáles son las características de un docente creativo? Que seamos activas, hagamos cosas nuevas, o sea, no nos encerremos en un tabú de enseñar, yo que sé, solo con hojas, sino buscar el método lúdico, salir afuera, tratar de desarrollar en el niño más en un ámbito que haya un desarrollo intelectual, o sea, que no haya tanto sedentarismo, para que el niño se desarrolle y pueda desarrollarse en su vida más allá. ¿Cuáles considera usted que son las características deseables de los docentes de primaria y secundaria? Que dejen de ser sedentarios. Tenía una maestra en la universidad que decía que los profesores de secundaria y de escuela eran los profesores ciruel, los de antes, los que simplemente te dictaban y tú copiabas. Yo pienso que deberíamos acabar con ese sedentarismo, con esa educación tradicional y volvernos, o sea, como somos en los iniciales, lúdicos, creativos, y seguir con esa misma rama hasta la secundaria para que los chicos tengan ese deseo de seguir estudiando. ¿Profe, considera la creatividad como un elemento indispensable para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes? Sí, lo creo que es elemental y muy fundamental, ya que los niños, si no desarrollamos su creatividad, pierden el deseo de estudiar, se vuelven muy tradicionales. ¿Cree que el sistema educativo ecuatoriano promueve y permite en sus programas y con sus propuestas metodológicas la creatividad? Sí lo promueve, pero pienso que falta un poco de concientización de los maestros, más de los maestros de la escuela, donde ya les escolarizan, igual los secundarios. Falta un poquito, pienso que un cambio de metodología de la educación básica, porque en los iniciales hacemos los arreglos, muchas cosas que desarrollan su creatividad. Yo pienso que debería haber un poquito de cambio de los maestros. Pero ahí, es que el ministerio sí les capacita a ustedes. Realmente ahorita no está nada bien. Ahorita como estamos en esto de las pruebas de sí, o sea, no nos han dado capacitaciones últimamente. Pero lo que usualmente hacemos es recurrir al internet, o sea, buscar, porque realmente si hay universidades que te ofertan y que son unos cursos online, algo lo que está ahorita todo por el medio del internet. ¿Es posible enseñar creatividad en las escuelas y colegios públicos y especialmente en aquellos de zonas urbanas marginales y de áreas rurales del Ecuador? Sí es posible, porque en estas escuelas rurales cuando ves la necesidad de material, es donde tú recurres a buscar formas nuevas de, por ejemplo, como te dije anteriormente, de hacer una maraca. En la ciudad, ¿qué hacen? Van y compran. En cambio aquí nosotros podemos hacer un proceso. Con una botellita le pintamos, hacemos que el niño mismo vaya insertando uno a uno los granitos, y esa es la forma de desarrollar. Y así cada cosita que vamos enseñando podemos buscar la forma de con algo de medio desarrollar, porque es la necesidad que de ahí en ese espacio rural, porque no hay el dinero
por parte de los padres para comprarlo, yo que sé, algo más, ¿cómo decir? O sea, no, es algo que vas, compras en la tienda y no algo que tú puedes hacer. Los programas extensos de actividades escolares fuera del horario escolar permiten el desarrollo de la creatividad en usted y sus alumnos. Nosotros fuera del tiempo que pasan los niños con nosotros, de las 7 a las 2:40, no les podemos atajar. Nosotros debemos tratar en esas 8 horitas que estamos con ellos ahí desarrollar. Realmente en los iniciales no se obliga a los niños a quedarse después de ese horario, porque realmente son pequeños y ya se cansan tanto estar en la escuelita. Entonces tratamos en la mañana de enseñarles todo lo que podamos, porque de ahí en la tarde no nos permiten ya los topitos, y también no está articulado en el ministerio que deben quedarse los niños en el inicial, así como están las escuelas y en la secundaria que deben quedarse el refuerzo o algo así. Respecto a su historia escolar personal, ¿recuerda si sus maestras eran creativos? Comente alguna experiencia. No, recuerdo de un maestro que era terrible. Bueno, a mí nunca me pasó, ¿no? No hacían los deberes, por ejemplo, no hacían los deberes y cogía ya antes las reglas de madera y les daban las manos, o les hacían cargar con los compañeros y tal, y con el correo. O sea, antes era un poquito más brusco y más tradicional, porque antes solo te dictaban o tú copiabas, era sedentario, estabas solo en el aula. Incluso en mi época no había ni el jardín, yo fui de una primera de básica. Antes no te obligaban a comer ahora, ir al inicial 1, al inicial 2 y de ahí recién a primero. O sea, antes era muy tradicional, pero pienso que ahora hay tanta flexibilidad que ahora no les puedes ni alzar la voz. Entonces los chicos se han vuelto irresponsables, ya más desde la escuelita y la secundaria, porque como ahora les protege la ley, pienso que a veces sí les hace falta que un poquito bravo para que hay algo bueno y algo malo de lo tradicional. De lo bueno podemos, de lo bueno de hoy es que hay muchas formas de enseñar, de buscar metodologías, está en nosotros buscarnos. Yo pienso que sí deberían apoyarnos un poquito las cositas para que la tengan preguntas, o sea, no que esperen todo el trabajo a los maestros, sino que sea un trabajo en equipo, papá, maestro y niños, para que funcione. Ahora sí, ¿y cómo le hubiera gustado a usted que fuera su proceso educativo? Que hubiese querido que no haya tanto tradicionalismo, que nos permitieran, por ejemplo, yo que sé, aprender el color amarillo, yo que sé, jugando afuera con la pelota, o jugando, yo que sé, con lo que hacemos nosotros, un pedacito de cinta, y así, cosas, o sea, que se hagan afuera. Yo pienso que un niño aprende más cuando está afuera, más que encerrado en el aula, porque el solo hecho que esté en un espacio abierto tiene más espacio, y no como era de nuestra época, pues solo en el aula, solo era escribir, copiar, no era tradicional. Hay algo que ahora nosotros hacemos en el maestro. ¿Y qué se necesita para desarrollar la actividad? La voluntad de cambiar, de desarrollar en los niños su inteligencia, más que todo la voluntad, la espontaneidad, la actitud, para poder desarrollar en los niños su inteligencia, su área intelectual. Y por último, profe, ¿cree usted que la creatividad se puede desarrollar a través de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de Ecuador? Creo que sí se puede desarrollar.
no sea solo en papel, sino que también sea aplicable y se desarrolle durante toda esa etapa. Así es posible, sí, siempre y cuando haya voluntad. Muchas gracias, profe, muy amable. ¿Cómo paro esto? ¿No le pagaste? No.